¿Cómo le va, estimado amigo y compañero Pablo García? Vamos a ver el plano general, porque hoy, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Estamos como lejos ahora. Cuarta temporada de Bueno y el Malo, así que bienvenido, un gusto de trabajar con usted. Igualmente. Nuestro cuarto año consecutivo de hacer el Bueno y el Malo. Me gusta Es un milagro. Grande la gente de la misión. La misión se llama, ¿no? La gente de la escenografía. Ah, sí. Bajo la dirección técnica del señor... Si va a pasar el chivo, pásalo bien. Misión Muebles. Misión Muebles, que nos acompaña desde hace 4 temporadas y que nos mandó esta hermosa mesa. La mesa, faltan algunas cosas todavía porque estamos empezando, pero bueno, Sí. quizás para julio, agosto estemos bien. Pero parece que Godol pregunta. Cosa ahí. No, bueno, lo bueno es que ahora, amigo querido. ahora pueden venir 2 invitados, o sea, podemos hacer ya mesas un poco más Y grandes. ese año se va a prestar, Por eso estuvimos a dieta nosotros todo el verano y vamos a entrar acá los dos juntos. No nos acompañó mucho. Yo estoy así como queriéndolo escuchar a usted. Estoy en una situación de... ¿Por qué? ¿No descansó? relajación. ¿No descansó en el verano? Le metí 2 meses este año. 2 meses de Después de qué? muchos años de trabajo, este año cumplo 27 años de profesión Sí. y le metí 2 meses de vacaciones. Por razones de fuerza mayor. Se lo ve relajado. Estoy tan relajado que pensé seriamente en ver si venía a hacer el programa. Bueno, pero me encanta. Este espacio se ha convertido en un buen lugar. No puede no venir usted. No, por favor. Bien, no pensé, lo veo quemadito, me dijeron que estuvo en las playas del Brasil. Sí. Así que ha disfrutado, ha descansado. Un ratito. Estuvo con algún... usted estuvo en la parte norte. Muchos quinchos, Yo estuve en la parte sur de Brasil y antes usted sabe que la zona de media playa era muy visitada por el ala dura del roverismo. Sí. Como el conductor cumplía los años, cumple en febrero. Sí. Viste que febrero caprichosamente nos ha dejado varios dirigentes políticos que cumplen años. Desde Néstor, Cristina. Néstor hubiese cumplido 67 años. Claro. Cristina lo extraña, puso en el Facebook. Pedrito Puerta también cumple en febrero. ¿Está bien? Sí. Y bueno, entre ellos Carlos Eduardo. Antes media playa era el lugar donde iban. El conductor. El conductor, iban allá los muchachos a festejar. ¿A Portobelo iban o a media playa? No, a media playa. Media playa. Sí, había un club de yate muy famoso, ahí donde se armaban las tertulias. Sí. Y esta vez me caí por ahí, ¿viste? ¿A usted fue? Sí, pero me corrieron el eje, se fueron más al este. Sí, Y la perrada no llegó hasta allá. La perrada quedó acá. No, de media playa era hace muchos La años. perrada quedó en media playa y el conductor se fue para el lado del este, más precisamente en la punta del este. Entonces, los que viste, dice, vamos a coincidir, ahí va muy a saludarle al conductor. Pero vi que hubo unos gestos amorosos, ¿cierto? A través del Twitter. Viste que en las redes sociales... ¿Tiene alguno? ¿Usted me copió alguno de los mensajes que le mandaron al conductor? No, una cosa de loco. Yo estaba leyendo, hay un desborde, vos sabés que en algunos momentos me sorprendo. ¿Por qué? Porque la forma que se expresa, el cariño y el reconocimiento con que saludan a su conductor. Es su conductor, está bien. Hay uno que ya directamente me superó, porque aparte es un nombre de un dirigente peronista de historia, con pasado duro, porque tuvo que enfrentar la dictadura y demás, la persecución. Entonces puso al gran estadista, misionero, que cambió la visión y la construcción política de la provincia. No, espere, eso 140 caracteres, no puede ser tan alcahuete. Bueno, le encajó, le mandó 4. En Twitter tenés que alcahuetear poco. No, es una poesía. Y a mí se me cayó una lágrima. Se me cayó una lagrimita, qué cariño que le tiene. Y después se retuiteaban, hay un grupo de mujeres que son tienen una especie de call center. ¿Por qué call center? Sí, porque por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Para que no caiga mal, pues el día de la mujer y tenemos kilómetros. No, ya saludamos antes de olvidarnos. Por ejemplo, pasado mañana día de la mujer. La Marilú retuitea gente que le dice: sos la mejor, sos una luchadora incansable, gracias a vos te debemos la educación pública misionera. Ella no puede retweetar lo que le dicen bueno a ella. No se hace eso. Entonces, después está la otra, la que está de ministra, por ejemplo, la Tiki. Dice, estas son políticas de Estado. Inauguraron una salita de primer auxilio en una comunidad en Vía, por ejemplo. Estas son las políticas de Estado que le conviene a la provincia, gracias a nuestro conductor y a nuestro querido gobernador. Y ahí se retroalimentan, digamos. Y veo como existen los trolls. Sí. Los trolls, dije. Los trolls, Los los trolls. usan la palabra troll.
que son los que te siguen en las redes y te... ¿A usted lo están llamando? Sí. No saben que arrancamos el programa hoy, quizás, Sí. Sí, ahí se ve. Si no tocan mal horas, bueno. Entonces, lo que descubrí ahora es que entonces que hay una especie de buena táctica, ¿no? Donde todos se vanaglorean y retuitean. A ver, si yo te escribo algo, Rodrigo, sos el mejor periodista, los quinchos tuyos son una cosa de loco, y pongo, por ejemplo, el nombre del director del canal. Claro, para que... Claro. Hay que alcahuetear bien, no se puede alcahuetear más o menos. Es muy empalagoso de todas maneras. Te pone, dice, ministra, usted que ha cambiado la visión de la política millonerista y qué sé yo, y retuitean y le ponen, pasa el agua y Carlos de Barro. ¿Y a Clos? A Clos no lo tienen. Avísenle que Clos está en carrera, no lo van a dejar afuera. Clos se retuitea con Franco. ¿Con qué Franco? Con el diputado. Ah, con Jorge Franco. Entre ellos se retuitean. ¿Son dos nomás? Claro. Fíjense, te digo, darle ese ejercicio y se van a notar que es muy particular la forma que tienen de sostenerse. Es una manera de retroalimentarse el ego. Sí, es una forma de contención. No está mal, no está mal. Bueno, cuénteme. Bueno, a ver, Quincho subo todo el verano. Sí, no, la dieta en los quinchos floja, o sea, y no se ve que la gente anda bien porque hubo quinchos interesantes, con carne de primera, buenos vinos, el aumento los quinchos más ricos en términos gastronómicos son renovadores. Sí. Vamos a decir la verdad. Hay billetera gorda. En el PRO y en el PRO son más o menos. En el radicalismo están para atrás. Que anda con tique canasta. Algunos. Sí, lo que tienen tique canasta. Pero digo, le dimos a todos, estuvimos en todos los quinchos. Sí. Mire, le voy a empezar por uno muy raro al que me invitaron. Ajá. Un quincho de la Cámpora. ¿Usted estaba en un quincho de la Cámpora? Me invitaron a un quincho de la Cámpora, que estaban festejando, porque parece que en una jugada casi maestra lograron instalar a... ¿Se acuerda de Roa, el dirigente kirchnerista que estaba en el ANSES? Sí. Rolo Roa, sí. Bueno, logró que a pesar de ser de la Cámpora y del gobierno anterior y bueno, y con todo ese andamiaje del peronismo, que le den hoy la posibilidad de manejar los planes Progresar. ¿Del PAMI? Del ANSES. Del ANSES, ¿no? Que son los Progresar, que son los chicos que tienen la posibilidad de cobrar unos pesos para poder estudiar y son unas becas que se le dan. Bueno, exactamente, sí. Entonces, estaban festejando porque la Cámpora. Claro, bueno, no lo maneja. Y sí, por eso en el PRO la sensación era como media agridulce. O más bien agria, le diría yo. Porque dicen, pero al final, bueno, todavía parece que hay gente en Buenos Aires vinculado al gobierno anterior y manejan algunos recursos que todavía muchos dirigentes locales los tiene asombrados. Así que Rolo Roa estaban festejando a un quincho que invitaron para... planta permanente. Claro, el kirchnerismo quedaron con los cargos de planta permanente y demás. Sí. No es que se fueron a pelear la militancia a la calle profunda. No, está planta permanente. Así que había un... Pero ahora está contento porque va a tener algunos recursos, sobre todo para hacer política. Estaba hablando del PRO. Vio que nosotros el año pasado ya comentamos acá que existen dos casitas del PRO. Sí. Ahora me dijeron que hay una casita y una que se está transformando en edificio. Están haciendo una segunda planta, digo, parece que ahí se va a armar el comité de campaña. La casita de Troasi que estaba la jerarquía, digamos, del PRO y que estaban los hombres más encumbrados, si se quiere decir, los hombres que de paladar negro, digamos, vinieron para la de la General Paz, digamos. ¿Y por qué pasó? Y bueno, se dieron cuenta que hay que empezar a reconstruir ciertos sectores. El pedido del PRO Nacional, recordemos, cuyo presidente es Humberto Schiavoni, quiere tener una participación profunda en los... ¿Cuántos van a ser? 8 municipios que tienen carta orgánica. Sí, 8. Bueno, algunos renuevan cada 4 años, como los Oberá y Apóstoles. Pero en los otros va a haber elecciones, no todos los municipios en recambio de... En todos va a haber elecciones, en algunos va a haber concejales. Queriendo ver qué hay como
expresión territorial, porque dicen, bueno, en esta convivencia de la alianza con el radicalismo tenemos que tener presencia fuerte. Así que se están armando algunos comandos de campaña, medio tarde, porque ya pasaron 2 años, digamos, uno suponía que ya tenían por lo menos algunas agrupaciones consolidadas, pero bueno, están trabajando contra el reloj para ver cómo se presentan en las elecciones municipales en municipios como Posada, San Vicente, Iguazú, El Dorado, Monte Carlo, Puerto Rico, el Soberbio también. Iguazú. Sí, Iguazú. Y bueno, y la historia está también cómo se va a plantear el recambio de la conducción partidaria, porque en algún momento de este año hay que poner las cosas en orden también. ¿En el PRO? En el PRO. O sea, este año vence el mandato de... Este año tienen que... Después le vamos a preguntar a quien es hoy uno de los líderes del PRO Misiones, digamos, pero tengo entendido que tiene que haber una especie de reordenamiento partidario más. El que es presidente del PRO es Ratier, ¿no? Ratier, sí. Pero bueno, en algunos lugares, el consejo político, la idea es ir armando un poco. Bueno. ¿Le toca a usted ahora? Sí, pero siguiendo un poco con la línea del PRO y de Cambiemos, ahora en estos momentos hay una reunión en el Comité Provincia, en donde el radicalismo invitó a dirigentes nacionales del PRO con responsabilidades en la ejecución de políticas del Ejecutivo Nacional a una reunión para juntarse y empezar a mostrar lo que están haciendo. Digo, la gente del PAMIO, Tarrubleski, la gente del radicalismo con Damián y el Plan Belgrano, bueno, la gente de empleo, la gente del ANSES, se juntaban todos en el radicalismo, que fueron invitados ahí, para empezar a hablar de gestión en cuanto a lo que están haciendo hoy en Misiones. Y después había, para algunos, un segundo mensaje o una segunda intención, que era empezar a juntarse para ver si pueden empezar a confluir en una estrategia en conjunto, sobre todo en términos electorales, pensando en la provincia. Sí. Porque lo nacional viene atado a las PASO. El dato político del verano fue que se confirma que se vota todo junto. Vos sabés que hay un dato, estoy averiguando en la Secretaría Electoral de la provincia, y el plazo que de alguna manera le pone plazo a la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones nacionales con las provinciales, básicamente diputados provinciales y concejales, termina el 20 de marzo. Vence el 20 de marzo. Si el 20 de marzo no hay ningún decreto, ningún llamado, ninguna convocatoria de parte del Poder Ejecutivo Provincial, directamente del gobernador Pasalaco, ya estamos hablando de si el calendario electoral en Misiones va a ir correlativamente con el calendario nacional. Las pasos van a ser en agosto, todo indica los cargos nacionales, senador, diputado nacional, sí. Y bueno, las provinciales juntas. Todo indica que esto sería así, sí. Que tanto nación y provincia se votaría todo en octubre de este año. Ahora, en términos nacionales existen las PASO y bueno, la gente va a poder elegir en agosto sus dirigentes nacionales de cada sector político. Por ejemplo, Cambiemos puede tener una PASO entre radicales y PRO o entre distintos sectores de los distintos partidos. Ahora, lo que no está claro es qué pasa con lo provincial. Cómo se eligen los diputados provinciales. Y es ahí en donde, en el espacio de Cambiemos, se están empezando a juntar para evaluar si pueden, entre todos, hacer una lista de consenso, que es lo que van a intentar. Ahora, si no hay consenso... El camino que no deje heridas, digamos. Y claro, pero el problema es, si no hay consenso, sí. ¿Cómo se resuelve? Es lo que todavía no se sabe, claro. Es la incógnita de Cambiemos hoy en día. Recordemos que se van 6 diputados que originalmente que pertenecían que se concibieron en las elecciones radicales, en el radicalismo, digamos. Claro, sí, vence María Lozada y Escalada, que armó su propio bloque, Pegoraro, que también armó su propio bloque, personal, Bordón, González y González, 5 se van. 5. Sí. Sí. Queda Chiquitín Molina. Más solo que... Sí. Que no lo conocen ni en el peaje. No, ¿cómo lo van a conocer? Sea solo porque entró solo. No, estaba pensando que muchos de esos diputados, algunos quieren ir por los 4 años, revalidar el cargo por 4 años más. También eso va a ser complejo, porque tenés concejales como Arjol y Pianesi que también
terminan los mandatos, y también quieren tener algún tipo de proyección, o quizás a nivel provincial o nacional. De ese sector político. El radicalismo sigue teniendo ese escenario de internas, de confrontaciones, o por lo menos de enfrentamientos de apetencias personales, digamos. Del sector más que el Consejo Deliberante, hubo reuniones entre los concejales de Posadas, en donde la estrategia sería que uno vaya a jugar un rol provincial y el otro repita en la ciudad de Posadas, pero siempre manteniendo la unidad en la acción entre ese grupo político. Hoy 6 de marzo podemos hablar de un frente entonces, de cara a octubre. El partido oficialista, el Frente Renovador de la Concordia, aliado con el PJ de Juan Chirrazaba, con el Frente para la Victoria. Guarda que hay un peronista perdido. ¿Cómo perdido? Sí, díscolo. Díscolo. Sí, está suelto. Está suelto. Está como barquito que no le ataron la soga, ¿vio? Quedó ahí en la laguna San José, la deriva. Que no estaba flotando, pero en cualquier momento el tipo encuentra el canal, que lo lleve a la esclusa. Que quiere plantearse participar de las elecciones de cargos nacionales. En las PASO, en la senaduría o en la diputación, enfrentar, si el PJ va con el Frente Renovador, van a aparecer algunas sorpresas. A medida que se está dividiendo, un centro. ¿Es un dirigente que fue funcionario de Carlos Rovira? No, este es un rebelde sin causa. No importa, porque después vamos a ir al nombre para que tenemos todo el año por delante, para que no vamos apurando. Claro, tal cual. Y guarda que se reúne el Congreso Partidario del PJ, que preside Durón Hinqui. Hay un grupo de congresales que le quieren tumbar la presidencia a Humbertito Durón Hinqui. Sí, el partido lo preside Juan Chirrazaba y el Congreso lo preside Durón Hinqui. Que se le quieren retomar para darle forma al acuerdo. Y no decididamente cerrar con la renovación, sino la renovación. Lo que pasa es que parece ser que los más de 100 cargos que se habían prometido en esta comunión del 2015 entre Juanchi y Carlos Rovira, algunos quedaron afuera, quedaron colgados, quedaron sin cargos. Le habían prometido 105 cargos. ¿105? Sí, parece que le dieron 30 más. 30. Los otros están en el concurso. No van a llegar. En concurso. Entonces nos quedamos con que se puede repetir el frente del 2015 en el oficialismo. Le agrego el candidato que suena para... Veremos cómo se comporta Cambiemos. ¿Para la renovación? ¿Cómo? ¿Le agregamos el candidato ya o no? Sí. ¿Quién suena muy fuerte como candidato senador del oficialismo? Sí. Mauri Clos. Bueno, eso es lo que quiere Mauri. Es lo que quiere Mauri, pero hubo una reunión, la tengo confirmada de esta semana que pasó, entre Mauri, el conductor, y no sé si estuvo el gobernador. Pero charlaron Clos y Rovira y parece que hay acuerdo y que Mauricio Clos sería el candidato de la renovación para el 2017 a senador. Entonces se viene la fórmula del combustible. La fórmula del combustible. Sí. ¿Cuál sería? Petrovalle y Sartori. Petrovalle y Sartori. Bueno, hablan de Diego Sartori como candidato a diputado nacional y intendente de Alem. Sí, que quiere dejar la intendencia y si quiere postular a diputado nacional en el 2017. La fórmula ITC, podríamos decir. El ITC diferenciado. Se habla entonces de la posibilidad de fórmula Clos-Sartori. Se habla, sí. Y el otro que se sumaría como candidato a diputado provincial es el intendente del Dorado. Aguirre. O sea que habíamos dos intendentes que quedarían con mandato. Claro, y ahí le voy a agregar un dato más. A ver. El tema del Dorado. Está jugoso, ¿eh? Hay ya 4 candidatos lanzados. A ver. Porque, ¿qué pasa? El candidato del sublema ganador en el Dorado, que termine siendo, si lo eligen, presidente del Consejo, termina siendo el intendente si es que Aguirre se va. Sí. ¿No es cierto? Entonces, la puja por el Dorado ya es feroz. Sí, me imagino. Los distintos sectores de la renovación ya están afilando los dientes y largando candidaturas que ya están, en muchos casos, caminando los barrios de la ciudad. Le digo quiénes son. El secretario de Gobierno López es el candidato del intendente. O sea, Aguirre quiere que López sea su sucesor. Ya lo nominó. Después hay un muchacho, González, que es el secretario de Hacienda también de la municipalidad, que pretende encabezar un sublema por la ciudad del Dorado. Después está Fabio Martínez, que es médico, que responde a Coco Gómez y a ese sector de la renovación, que también viene acompañado, parece, por el vicegobernador
Herrera Watt. Y después está Paco Ságer, que es un hombre que perteneció a la cooperativa y que viene hace mucho en la renovación. Y en el quinto suplema que están armando sería un hombre de la cooperativa, que en aquella ciudad tiene mucha fuerza porque maneja una estructura importante de recursos económicos. Así que la renovación ya está pensando en por lo menos 5 sublemas, porque quien gane estos sublemas puede terminar siendo el futuro intendente de la ciudad del Norte Misionero. Bueno, seguimos ordenando los frentes, entonces. Hablamos de la posibilidad de que Claudio Sartori sea la fórmula de los cargos nacionales, senador y diputado nacional, de que Aguirre sea el candidato a diputado provincial, digamos. Estamos hablando de una especie de lotería, ¿no? Sí, nosotros cada vez que instalamos un candidato, el otro día se nos cae. Son hipótesis. Así que más vale. En la que trabajan en los quinchos. Usted habló con el quincho de Clos. Yo hablé con todos los quinchos. Y todos me dicen lo mismo. A ver, hay que contar también que fue un diciembre convulsionado, fin de diciembre, la fiesta, y un enero también muy particular para la renovación, donde el conductor veía con preocupación cómo el closismo se iba reagrupando en los distintos municipios para contarlos por otros, ver cuánto intendente tiene uno y cuánto intendente tiene otro. Inclusive hubo llamados de atención, ¿no?, para tratar de no aparecer divididos en esas reuniones, porque básicamente aparecían un sector, lo que se llama el radicalismo renovador o los closistas, muy identificados en la construcción de hacer como se dice usualmente, una especie de llamado público a los renovadores para que sea Clos el candidato, ¿no? Como que querían por aclamación. Sí, como le llaman, por aclamación. Ah, está bien, por aclamación. El furor de las bases. Sí, las bases me piden a mí que sea el candidato. Eso generó mucho revuelo en el verano. Inclusive algunos observaban que también el propio intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada, estaba dentro de ese esquema. Algunos funcionarios con cajas en el gobierno provincial. Y bueno, generó un estado de conmoción dentro de la renovación, hasta el punto que hubo llamados, hubo reuniones. Algunos dicen que lo que le pasó a Lozada en las últimas horas con el tema del paro tiene que ver también con una mojada de oreja con ese tema, ¿no? De la propia, de la interna, digamos, de las rencillas que suelen haber. Pero Pablo, el mismísimo Valero Torres salió a decir que los únicos que pueden ser gobernadores en el 19 son o Mauricio Clos o Joaquín Lozada. Eso generó también en la interna renovadora un ruido importante. Bueno, después, porque tenemos pocos minutos, tenemos tanto para hablar, pero bueno, vamos a tratar. ¿Qué va a pasar con la gente a ver, Unión Popular, el puertismo puro, decididamente que rompió lanzas con la gente de camioneros desde lo que era el Frente Una, ¿no? Se terminó el matrimonio, el amor, la pareja, el concubinazgo. ¿Hubo amor o no hubo amor? Nunca hubo amor. No. Desde que impusieron los camioneros a Silvia Roja como primera candidata a diputada provincial, y fíjate que los verás que están en todos lados, y los otros que hicieron la campaña quedaron fuera, digamos, ¿no? Unión Popular está atada a la suerte de la construcción que se puede dar a nivel nacional, que ya lo vimos a Dualde insinuando esto de hacer un frente federal peronista como el 2009, ¿no? Decir, bueno, vamos a construir un frente federal peronista para ir distanciándonos más del kirchnerismo, aprovechar en algunos lugares, algunas provincias, la estructura del PJ, y si no, irían como frente peronista provincial, alejados de cualquier otro frente, ¿estamos? Algunos sueñan todavía, del puertismo más ortodoxo, que el embajador venga a las elecciones, el embajador Ramón Puerta en España. Hay que ver qué decisión toma. Yo lo veo muy contento ya, ¿no? A mí personalmente me ha dicho que todavía no ha decidido no estar en las elecciones, o sea, su voluntad es participar, ¿no? Lo veo como un desafío nuevo, con un espacio peronista bien identificado, obviamente que Camioneros irá por su lado, con el masismo,
Se habla de que va a estar en el partido Trabajo y Progreso de Wim Plinger. Van a hacer un frente masista, digamos. Hoy hablé con Wim Plinger y me dijo que sí, que él forma parte de ese espacio y que están trabajando en la construcción más que nada provincial del espacio. Sí. Y lo demás Bueno, y los radicales de vanguardia, María Lozada y Hugo Escalada, ¿están en ese esquema? Y eso todavía no sé. Bueno, porque se hablaba también de esa posibilidad. Se habla de que podían estar, y hay que ver qué hace Cacho Barro también, ¿no? ¿Cómo termina jugando? Cacho Barro nos dijo acá cuando terminaba el año que buscaba una identificación, no perder sus vínculos con el kirchnerismo y buscaba fortalecerse en lo provincial. Obviamente también participar de las candidaturas nacionales, pero la pregunta es, si se da una elección que, por lo menos por las encuestas que vimos nosotros, tiende a polarizarse entre gobierno nacional de Cambiemos, son los dos serios, y acá Renovación, digo, va a costar mucho a otros espacios políticos instalarse. Si encima se separan y no generan un solo espacio, le va a costar aún más. Y son 20 diputados que se van. Si voy a hacer las comparaciones de las últimas, si seguís la línea de las últimas elecciones en caudal de votos, vamos a tener más de 700.000 votos. El que quiera poner un diputado, partido chico, partido grande, frente, va a tener que sacar 30.000 votos para arriba. 30.000 votos. 32.000 votos. Algunos creen que pueden llegar a cosechar, a repartirse de entre los 10. ¿No? El que gane las elecciones se puede llevar 9, 10 diputados y después entrar en el reparto de los otros 10. Hay que ver las performances. Ahora, lo que estamos diciendo es que ya nos encontramos con un escenario electoral que sigue favoreciendo el oficialismo. Y la dispersión, porque te vas a encontrar con al menos 4 frentes, 3 frentes, o un partido y 3 frentes, por lo menos. Y bueno, por lo menos de 5 boletas unificadas. ¿Qué va a pasar en Cambiemos? Es la otra pregunta. Es una buena pregunta que después se la podemos preguntar a Schiavone, que viene. Hay algunos que hablan ya de que la senaduría podría ser para el PRO y la Diputación Nacional para la UCR. Eso es lo primero que se está hablando. Y la gran incógnita es qué pasa con Alex Silver, ¿no? Si va a quedar dentro del esquema o va a jugar por fuera del esquema. Algunos lo quieren adentro, otros no lo quieren adentro. Es más, no lo quieren casi, yo te diría, ni ver. Pero el problema que tiene además Alex es que parece que en el esquema nacional también le bajó el pulgar el mismísimo Marcos Peña. Pero quien lo banca en el esquema de poder ser parte de Cambiemos es el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, que viene trabajando con él. Emilio Monzó. Sí. Así que no solamente se define la cosa acá, sino que también en Buenos Aires hay operaciones de un lado y del otro para que Alex sea o no de la partida de Cambiemos. Bueno, los asesores políticos, podemos decir, o de los consultores que trabajan para algunos sectores de Cambiemos, piensan que el 2017 será importante si se consigue candidatos para el 2019, porque quieren en varios distritos del interior del país tener candidatos fuertes para pelear gobernaciones. Y eso no va a implicar que rompan esa suerte de convivencia que hay entre, como se da acá ahora, entre el resabio del kirchnerismo renovador con el macrismo o con el gobierno nacional, ¿no? Pero apuntar al 2007 para fortalecer candidatos que después estén en la medida del 2019, pensando en la posibilidad de que se pueda ganar la provincia. Pero para eso falta mucho tiempo. Les cuento un chismecito muy cortito. A ver, después del chisporroteo que hay donde Joaquín Lozada mira con desconfianza de que el arreglo que no se pudo dar con los municipales es porque estuvo fogoneado en algún sector, ¿no? Acuérdense que él le pasó factura a Madi Solari cuando era presidente del Consejo, que cargó de muchos empleados, dijo que era el más caro del país y demás, habló de cómo insinuó de que estaba atado de pie y mano con las deudas que le habían quedado a la municipalidad, cuando Orlando Franco está allá guardando el sueño de los justos. Ahí le pegó a Franco. Sí, bueno, le pegó a varios del riñón rodinista. ¿Sí? Y algunos dicen que la reacción que hubo tiene que ver con eso. Bueno, pero son especulaciones que se dan dentro de lo que es la comida de los quinchos, ¿no? Claro. Pero sí me dijeron que, atendiendo a que el closismo básicamente te manejan cajas importantes,
el IPRIC con Valero Torres, Zafrán es el ministro de Hacienda, claro, un hombre de Clos. Sí, bueno, pero Zafrán paga lo que le dicen. Ferreira es un tema también. Ferreira Pitti. Ferreira vuelve a estar ahí, en la mirada, sí. Y ya hay al menos 3 candidatos que se están probando el saco. Pero, Rolito, ¿vos viste la factura de EMSA lo que son? Sí, son complicadas de pagar. Realmente sí. Angustiada con el tema de la luz. Sí. Han venido facturas muy importantes y esto por supuesto que genera estupor en el bolsillo. Y dice que empezaron a conocerse algunos numeritos de ese balance que se le encargó de balance, ¿no? Un estudio de contabilidad. Sí, el famoso estudio. El famoso estudio que nunca se dio a conocer. Sí. Y que ya se conocen algunos números y es escandaloso la cantidad de gente y los gastos que consideran innecesarios que se han dado a la empresa de electricidad de Misiones en los últimos 5 años profundamente. ¿Ah? Bueno, ¿y quiénes son los 3 que se están anotando? Eso son por contar. 2 ingenieros. 2 ingenieros te dije. Y un astronauta. Y el otro es un... el otro es un todoterreno. Un todoterreno. Y la madre dice, mira, tenés que ir ¿a dónde? No sé si lo van a llamar de nuevo a la Ocina en cualquier momento, ¿no? Para que sea presidente de ENSA. O a Pernigotti. O al otro, a en cualquier momento a Pernici lo pueden llamar porque ya es su secretario, ya está en el gobierno. De relaciones internacionales. De relaciones internacionales. Así que no puede viajar porque no hay un mango. Si no estaría en Europa, pero como no hay plata, lo vamos a acomodar rápido. Bueno, te quedó mucha información. Sí, hay un montón. El primer corte. Me imagino que la producción, ¿qué pasa? Me confirma mi garganta. Garganta, bien. Listo, ya está. Hay un candidato a concejal que ya dijo que va por la reelección. Un concejal que va por su reelección. ¿Amarillita? Sí, señor. Hay carteles y todo diciendo reelección por una. ¿Amarillita con quién irá, Con una. Estoy diciendo, se va con el machismo. Sí, ya están los carteles, dice una y todo, o sea. ¿Vilo Poncho? No. ¿Por qué Vilo Poncho? ¿Y si él era de una? Bueno, de Unión Popular. Él no, porque tiene partido propio. Claro, tiene su partido. No, los dos son... Tengo algunos más, pero lo dejamos para otro día. Bueno, para que mande un mensaje, ¿verdad? No. ¿Quién mandó un mensaje? Ahí dice. Dice, callate que yo tengo documento contra vos, me dice. Eso es dificilísimo. Dice que él tiene su propio partido político. Claro, sí. Y un movimiento social también, Bueno, parece que está el Chavo, Kiko y Don María. ¿Con qué vamos a hablar? Ahora tenemos, no me acuerdo la rutina como esa. Estoy un poco disperso. Las redes. Ahora vamos a las redes. En este caso nos toca políticos en redes. Creo que son los... ¿Se acuerda cómo era, no? Sí, me voy acordando. ¿Se acuerda que hace 60 días que no aparezco por acá? Y arrancaron a las 4 de la tarde y me todavía me tienen acá. Había una sección que era políticos en redes. Ahí está con el mate. ¿Usted tuvo, se acuerda? ¿Quiénes son esos mates? ¿Quién los hace? El cuñado del productor. ¿Los hace de Palarchup? Claro. Mira vos. Señor. Y fue a vender allá a... No, mandó... Esta foto fue la visita de Macri a España. Sí. Ahí al Palacio del Prado, ¿no? Claro, sí, señor. Donde Ramón Puerta aprovechó para... esa señora que está con el termo. Sí. ¿El termo que dibuja? El termo no sé. No creo que es de Argentina. Es de Argentina, no la bandera argentina. Esa ciudad es sommelier. ¿Sommelier? Sí, en cada... ¿Sommelier de mate? Degustadora de mate, sí, de hierbas. Es una reconocida sommelier. Usted, no me disperse, porque se me hace complicado. No sabía, yo sabía que había... Cada reunión que va, y el rey... Sí. Felipe, ¿no? Sí. Felipe VI. Sí. Estaba con su mujer, ahí está Leticia, que es colega nuestra, periodista. Era. Degustaron una hierba, una de las grandes producciones que hacen, parece en el norte de Corrientes, porque este tema se cansa del otro lado, y sin impuesto a ingresos brutos. No va a decir que es más rica que la nuestra, ¿no? No, bueno. Más. Pero degustó unos mates, y realmente son lindas esta historia, porque eso nos traslada
descolocada, un poquito. ¿Y el rey tomó mate? ¿El rey tomó? Yo iba a decir una cosa muy, muy descolocada, porque viste que a los españoles les mandamos el tabaco, el hizo el tabaco. Algunos dicen que también se llamaron la sífilis, y ahora le llamamos el mate. El mate. Bueno, muy bien, dice la historia. En todos los libros de historia dice eso. Sí, señor. Que le ganamos las epidemias, la de fumar y el problema de vida. Bueno, vamos al segundo Políticos en Redes que tenemos hoy en esta reinauguración de la cuarta temporada. Esta foto se llama Buscando las catrofas. Después le voy a contar el lunes que viene porque hay Este es el diputado Pegoraro. ¿Qué puso un video? Del bloque unipersonal. ¿Es un bloque unipersonal? Sí, ya sé. ¿Cómo se llama el bloque de Pegoraro? No me acuerdo ahora. ¿Qué puso un vivero? ¿Qué está haciendo? No, esta parte es donde supuestamente tiene que haber 360 hectáreas de jatrofa. Y ahí eso que usted ve, los cajoncitos, están los plantines. ¿Ahí están? Sí. Para encontrar una jatrofa ahí tiene que ir con ¿cómo se llamaban los que iban a buscar los yerbales? Descubierteros llamaban, ¿no? Tiene que llegar un descubiertero de jatrofa, que habría que enseñarle cómo se hace. 360 hectáreas. 360 hectáreas están en esos no hay nada, ahí. No hay nada. Después quédese tranquilo que el lunes que viene le vamos a dar todos los detalles. Bueno. Estamos trabajando sobre eso. ¿Y Pegoraro fue? ¿La está regando, Sí, porque recordemos que hay una denuncia penal sobre el manejo de los fondos de la jatrofa. ¿Y qué está con inclusive acompañó al diputado Ciaboni. ¿Está con una regadera ahí? ¿Qué tiene? Está con un plantín. Un plantín. Sí. Está todo abandonado. ¿Se acuerda que el director del plan Jatrofa es Cirilo Vega? Sí. ¿Hay un plan Jatrofa todavía? Cirilo Vega que podría haber ido tranquilamente a los 100 metros de la Olimpiada en Brasil, en Río. Está para la medalla de oro, porque es bastante ligero. Bueno, Cirilo Vega tiene en su casa tiene un cartel que se llama Alma en Paz. Un cartel. Tiene una residencia hecho es el responsable del plan Jatrofa. 300 palitos fueron el plan Jatrofa en los últimos 10 años. 300 palos. Pero el plan existe. No hay una planta ni por casualidad. ¿Existe el plan todavía? Existe. Y hay una denuncia penal para que se investigue. Y al lado donde está la planta de tratamiento de la jatrofa, no sé, que ahí está ahí cerca de Candelaria, atrás de Candelaria, tiene una de sus residencias particulares, una casa de campo, así estilo colonial. ¿Vio esas casas correntinas de antes? Que con grandes entradas y demás. ¿Viste? Con esas galerías palaciegas. La casita del árbol es más grande que mi casa. Eso digo todo. Y en la entrada dice Alma en Paz. Se ve que en algún momento de misticismo, así se llama la casa, ese debe ser su lugar en el mundo y puso Alma en Paz. ¿No? Bien. Bueno, ahí está Pegoraro buscando los planteos. Pegoraro, una dura tarea. Sí. Vamos al tercer Políticos en Red de esta nueva emisión de esto es, le voy a contar quién es. Esto es el presidente del PRO Nacional, el doctor Humberto Schiavoni, estuvo en Vietnam. ¿En Vietnam? ¿La del norte o la del sur? La del sur, me dicen. Sí, porque es más democrática. Y ahí ese debe ser el presidente, supongo que no. Un hombre de la democracia no se va a ir con los comunistas, no se va a ir. Ese debe ser el presidente de Vietnam del Sur. Lo que todos se preguntan es, ¿qué le estará diciendo Schiavoni? Pues está hablando con el señor. Él habla un fluido mandarín. Mandarín. Sí, mandarín. Algo de palta también. Mandarina. Debe ser complicado. Es difícil, no sé cómo hicieron ahí. O hay un traductor simultáneo o... Bueno, la Argentina viene cosechando relaciones con muchos países. Hemos vuelto al mundo. Hemos vuelto al mundo, ¿no? Pero linda foto, mira, ¿te gusta? Y el señor que está, el busto, ¿a quién pertenece? ¿Al presidente? No, pertenece al presidente, no, debe ser algún líder espiritual, un líder revolucionario, ¿quién es? No sé, yo pensé que usted pensó que Schiavoni se lo llevó el regalo. Dije, no, es él. Porque él dice, va a viajar de acá, con el... Debe ser un líder político, un prócer de los vietnamitas. ¿El que está atrás? Sí, el que está con el arreglo floral. La estatua, eso sí. No favorece el arreglo floral ese, Parece una sala de espera de velorio. De ahí lo de Caramucho. Bueno.
¿Falta uno más? Bueno, más. Dale, que me están esperando y a las mujeres no hay que las esperar nunca. Político del rey, este sí que es bueno. Esta se la queríamos mostrar a la que va a venir a nuestra invitada, pero bueno, ya que se adelantaron. Esta es de hoy, de recién. Después la podemos repetir y va a preguntar qué le causa. No, igual hay un Twitter después, sí. Bueno. Después viene un Twitter. Hoy la tenemos ahí para atender. Sí, no, hoy es el día. Hoy es el día, por eso digo, no zafaba. Después le vamos a preguntar qué le provoca a nuestra invitada que viene en el bloque que viene, qué le provoca esta foto. Bueno, pero le provoca cierta cosita para aquellos que vienen. La verdad que lo que se destacó la elegancia de los manifestantes misioneros en este día de protesta. ¿Y cómo hacen para viajar hasta allá? No, y bueno, debe haber un... ¿Se pagan el pasaje? Claro, todos, son un montón. ¿Cómo van a ir? Está bien. Vamos a preguntarle. Ahí dice Misiones presentes. Eso fue hoy, a la mañana, en el reclamo docente en la ciudad de Buenos Aires, en donde UDPM de Misiones tuvo una activa participación. Bueno, recordemos que la que está en el medio, de cabellos rubios, rubios naturales, sí, claro, y anteojos, es la delegada, la secretaria del gremio de UDPM Misiones, que durante 10 años ocupó cargos muy relevantes dentro del gobierno kirchnerista, tanto en la provincia como diputada nacional. Un poco le escuché que estaban pidiendo, reclamaba políticas educativas públicas. Después de haber estado, digamos, 10 años defendiendo un esquema, no importa, después lo charlamos. Sí, después viene un toque también, y después está en la octava, casi está con exclusividad. Está muy bien, ¿no? Es un buen día para comenzar. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. En el próximo bloque, ¿quién está? Viene Estela Genesini. Vamos a hablar bueno, el FUTE, pero ella es secretaria general del gremio de UNAM. Bien, la Unión Docente. Vamos a hablar del tema docente. Sí, vamos a meternos ahí. Contémosle a la gente que invitamos a gente del SOEM. Del SOEM, sí. Para que vengan a explicar, digamos, un poquito cómo era el conflicto, la situación de los trabajadores. Son más de 9.000 trabajadores que hay tanto en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo. Quedaron en avisarnos. Sí. Y a lo mejor viene. Por ahí se fue al estudio allá del barrio Altagracia. Le erró. Le erró de dirección. Bueno, una lástima, porque es interesante para los trabajadores municipales que querían conocer. No, dice que tenía que ver con agenda. Se ve que había una agenda muy importante. Bueno, ya tendremos oportunidad de charlar. Seguramente. Vamos a la pausa y ya venimos con nuestra invitada del día de hoy.